el ambientalismo y el libre mercado. Buenas tardes, ¿cómo están? Voy a hablar de algo muy interesante. Es la conservación del medio ambiente. Es una agenda importante, pero como tantas otras, es algo que ha sido secuestrado por los que son a favor del Estado. La idea de que el Estado es necesario para preservar el medio ambiente está muy arraigada en la sociedad. Bueno, mi propuesta es precisamente desmitificar esta idea. Hoy en día, todo lo que tenemos que hacer es empezar a leer las noticias que nos enfrentamos a varios problemas ambientales preocupantes, como el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación, la extinción de especies, el cambio climático mundial y las presiones derivadas del alto crecimiento de la población. Exagerados o no, estas cuestiones reflejan preocupaciones legítimas por nuestro bienestar y de las personas que nos importan. Además, la naturaleza es una fuente de belleza estética e inspiración, tanto espiritual como intelectual. Muchas personas tienen una profunda admiración por el medio ambiente. Podemos percibir esto en el arte, en la religión y en las tradiciones de las diferentes culturas, como así también en actividades populares como el trekking, el ciclismo, la escalada, la jardinería, la pesca, entre otras. Para muchos, la naturaleza es una fuente incomparable de admiración e inspiración, de paz y de belleza, de plenitud y rejuvenecimiento. Esta necesidad de contacto con la naturaleza está impresa en nuestros cerebros. Difícilmente seríamos felices sin ella. En última instancia, las preocupaciones legítimas con los problemas ambientales implican conflictos sobre los recursos naturales, para los cuales debemos buscar soluciones. Normalmente, los intentos de solución se imponen de forma coercitiva, de arriba hacia abajo, a través de la agresión del Estado. La población ruega a los políticos que hagan algo, piden que eso o aquello se prohíba, exigen que el mundo sea como ellos quieren que sea. Pero al pedir la interferencia del Estado, están incrementando los conflictos y haciéndolos imposibles de resolver. De hecho, las soluciones a esos conflictos relacionados con las cuestiones ambientales son a través de la ética, el respeto a la propiedad privada y el libre mercado. Cuando hablamos de este tema a otras audiencias, tenemos de pasar la mayor parte del tiempo explicando lo obvio, es decir, que está mal agredir o amenazar con agresión a personas pacíficas. Afortunadamente, en el caso de ustedes, creo no necesitar insistir en esto y puedo ir directo al grano, así que vamos. Como proveedor de recursos vitales para nuestra supervivencia, el medio ambiente ha sido una fuente de preocupación constante para la humanidad. Desde que surgió nuestra especie, ya hemos empezado a reflexionar sobre el eventual agotamiento de los recursos naturales a nuestra disposición. Hoy en día, no es raro que la gente se queje incesantemente de que producimos en exceso, que consumimos demasiado, que devastamos extensas áreas, que extinguimos especies, que contaminamos el aire, la tierra y el mar. En resumen, que estamos destruyendo el planeta y que todo esto debe parar inmediatamente antes de que sea demasiado tarde. Objetivamente hablando, lo que la gente está diciendo cuando dice en un tono alarmante que la humanidad está destruyendo el planeta es que la acción humana está generando cambios que no les gustan y, como ves, eso es solo una opinión que no les da derecho a amenazar a ciudadanos pacíficos clamando por el uso del aparato coercitivo del Estado. Entonces, ¿cómo podemos conciliar las demandas ambientales, muchas veces legítimas, con el derecho inalienable de un ciudadano pacífico a no ser agredido o amenazado de agresión? Muchos utilizan un enfoque empírico, es decir, observan las consecuencias de las acciones, tratan de medir los resultados, ponen en equilibrio lo que consideran bueno o malo y deciden de manera utilitaria lo que creen que es mejor. Para ello, suelen reunir datos, utilizan números e interpretan estadísticas. En casos como estos, hay una frase popularizada por Mark Twain bastante pertinente. Hay 3 tipos de mentiras: mentiras, malditas mentiras y estadísticas. Esto se debe que las estadísticas se utilizan a menudo para justificar argumentos débiles. Lo entendemos bien hoy en día en el caso del fraude. Sin embargo, mejor que pensar empíricamente, eligiendo e interpretando los datos de la manera que más nos convenga, es pensar en el futuro, es decir, a priori. Esta visión a priori es la propuesta del libertarianismo. Debemos ignorar estos datos y centrarnos en la lógica de la materia. Debemos entender que cualquier solución propuesta no puede perjudicar lo que por deducción lógica es necesario para la coexistencia pacífica y permanente entre las personas. Por lo tanto, los ejemplos deben considerarse únicamente como corroboraciones de lo que lógicamente puede deducirse a priori. Entonces, nosotros como libertarios no debemos prometer soluciones a todos los problemas ambientales. Dejemos esas promesas para los políticos. Solo debemos decir que cualquier solución a los problemas ambientales que tenemos
o tendremos en el futuro no pueden incluir la agresión o la amenaza de agresión contra personas pacíficas. Además, debemos decir que esta posible solución se probará dentro del libre mercado, con su mecanismo de corrección de errores intrínsecos. Si los problemas ambientales han formado parte de nuestras preocupaciones desde que aparecimos por primera vez en la Tierra, y si los recursos naturales son esenciales para nuestra supervivencia y bienestar, entonces obviamente hay demandas de bienes y servicios proporcionados por el medio ambiente. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros canalizar estas demandas para que podamos utilizar los recursos naturales de manera racional. Una vez más, la única forma posible de hacerlo es a través de la ética de la propiedad privada. Sin embargo, hoy en día estos recursos naturales están casi siempre socializados con todos los problemas que ello conlleva. Entre la gente es casi unánime que los recursos naturales no deben pertenecer a nadie en particular, sino a toda la sociedad. Dicen, el medio ambiente no es una mercancía, el agua es de todos. Nadie puede ser dueño de los bosques. Bueno, y si no pertenecen a nadie, no hay ningún incentivo para que se conserven. Por lo contrario, el incentivo será que se consuman hasta el agotamiento. La idea de que los recursos naturales no pueden ser mercancías es la principal razón por la que se agotan. Veamos un ejemplo. En el pasado era muy común que los edificios tuvieran un medidor de agua colectivo. En este caso, se socializó el consumo del agua de un edificio y se midió el volumen del agua consumida por todos. Se midió este volumen por el número de departamentos y se cobró a cada uno el promedio. Por lo tanto, no servía de nada ahorrar agua, porque si tu vecino la desperdiciaba, también tú la pagarías. Así que no habría ningún incentivo para que las personas ahorrasen este recurso. Al contrario, el incentivo era para que se gaste al máximo, ya que los vecinos también tendrían que asumir estos costos. Este hidrómetro socializado fue la fuente de innumerables conflictos y peleas. ¿Cuál era la única solución posible? Esto mismo, individualizar el consumo del agua. Eso se está haciendo y se están construyendo hidrómetros separados para cada departamento, lo que racionaliza el consumo del agua y hace que cada familia pague exactamente lo que gasta, ni más ni menos. Obsérvese que la socialización de un recurso natural, en este caso el agua, no funciona ni siquiera en una situación extremadamente simple, como un solo edificio y con la participación de pocas personas. Ahora, imagínense este problema en una escala mundial. Terrible, ¿no? Lo que vimos en este ejemplo del consumo socializado del agua en los edificios fue lo que se conoció como la tragedia del agua común. En situaciones como esta, el incentivo de cada persona es utilizar un recurso sin preocupación por las consecuencias a largo plazo, lo que lleva a su consumo excesivo, o a la falta de inversión para proporcionarlo y en última instancia a su agotamiento. Esta expresión, la tragedia de los bienes comunes, fue popularizada por el biólogo llamado Garrett Hardin, quien publicó un artículo con este título en la revista Science en 1968. En el artículo Hardin citó el ejemplo del ganado de los pastos. Cuando el pasto era privado, el agricultor limitaba su uso de manera que el rebaño siempre tuviera plantas para alimentarse. Ya cuando el pasto se compartía con otros agricultores, se utilizaba en exceso, porque si el rebaño de un agricultor no consumía pronto las plantas, los rebaños de los otros agricultores lo harían, por lo que los pastos se agotaban rápidamente. Lo que se aplica para el consumo del agua y en el edificio o en las plantas o en pastos sirve para recursos naturales. Esta idea arraigada en la mente de la gran mayoría de las personas de que los recursos deben ser socializados nos hace caer inevitablemente en la tragedia de los bienes comunes y eventualmente a tener conflictos insolubles relacionados con estos recursos. Lamentablemente, casi todas las medidas que se adoptan hoy en día para evitar los problemas ambientales exigen más del mismo veneno que los causa. Exigen más intervención del Estado y aún más el poder de los políticos para decidir de manera coercitiva y centralizada cómo se consumirán los bienes naturales y cómo se prestarán servicios ambientales. No hay la más mínima posibilidad de que esto funcione. Estas medidas no solo son poco éticas, lo que en sí mismo es suficiente para ser rechazadas sumariamente, sino que también son poco económicas porque conducen a una asignación irracional de recursos. La intervención del Estado en la economía conduce a un empobrecimiento generalizado que dificulta o incluso imposibilita la conservación del medio ambiente. Los que tienen dificultades financieras no pueden permitir preocuparse por cuestiones ambientales. Alguien que tiene problemas para poner comida en la mesa de su familia ni siquiera considerará, por ejemplo, pagar el doble por una docena de huevos orgánicos. Recuerden,
Nuestras acciones están dirigidas a mejorar nuestro bienestar. Solo cuando se cumplan nuestras demandas más básicas nos preocuparemos por los demás. El sistema de precios en un libre mercado nos permitirá cuantificar la importancia de la cuestión ambiental en relación a las otras demandas. Por lo tanto, otro problema provocado por la intervención del Estado es la distorsión del sistema de precios, que hace imposible que sepamos exactamente cuáles son las preferencias subjetivas de los individuos. Si no es posible saber cuán importante es la conservación del medio ambiente en relación con el resto, no es posible determinar qué cantidad de nuestros escasos recursos deben asignarse a este fin. Cualquier intento de planear esto centralmente será ineficiente. La intervención del Estado, socializando los costos de sus pseudo soluciones, convierte toda la cuestión ambiental en una tragedia para la gente común, haciendo que incluso aquellos que nunca han dañado el medio ambiente paguen por los problemas causados por otros. Y además de eso, no ven ningún resultado concreto, solo una escenificación de la virtud. Al Estado le importa un bledo el medio ambiente. Para los políticos, el ambientalismo es simplemente una excelente excusa para ganar votos, cobrar más impuestos de la población, aumentar el control social y beneficiar a este pequeño grupo de aristócratas al cual pertenece. Así, algo tan importante como la conservación del medio ambiente se convierte en una herramienta de propaganda, adoctrinamiento y control. La interferencia del Estado politiza la cuestión ambiental, dividiendo a las personas y haciéndolas fácilmente manipulables. La creencia de que los bienes naturales y los servicios ambientales deben ser públicos cobra un alto precio. Para ilustrar los desastrosos efectos de la intervención estatal, utilizaré como ejemplo el Mar de Aral, que es bastante emblemático. El Mar de Aral está situado en Asia Central, entre Kazajistán meridional y Uzbekistán septentrional. Se abastece principalmente de los ríos Amu Daria y Sirdaria. Hasta 1960 era el cuarto lago de agua salada más grande del mundo, con unos 68 kilómetros cuadrados de superficie, mayor que muchas ciudades y países europeos. En ese momento, la región formaba parte de la Unión Soviética y estaba sujeta a la planificación central del gobierno socialista de Moscú. Mises ya había advertido 4 décadas antes que en el socialismo el cálculo económico es imposible, lo que conduce necesariamente a una asignación irracional de los recursos, incluyendo los recursos naturales. Y obviamente, esto no falló. A finales de los años 50, los burócratas del gobierno de Nikita Khrushchev decidieron estimular la agricultura, cultivando especialmente el algodón alrededor del lago. Para regar las plantaciones, construyeron canales que desviaban agua de los principales ríos que alimentaban al lago. De toda esta agua desviada, entre 1 y 3/4 partes según la época, se perdió por infiltración y evaporación. A partir de 1960, sin sus principales fuentes de agua, el lago empezó a secar. Además, sin el agua dulce de los ríos que lo abastecían, su salinidad empezó a aumentar. En 50 años, el nivel de agua bajó más de 20 metros, el área disminuyó al 20% de lo que era antes, el volumen de agua se redujo al 10% del original y la salinidad aumentó más de 12 veces. El lago, en retroceso, también cambió el clima local, reduciendo las precipitaciones en casi 60%. Así, el secado del lago fue acompañada por la desertificación que redujo la cubierta vegetal en un 40%. Sin la protección de la vegetación, la frecuencia de las tormentas de arena aumentó enormemente. Gracias a la salinización, la desertificación y la erosión, se perdieron 6 millones de hectáreas de tierra cultivable. Para compensar la disminución del volumen de agua y la calidad del suelo, se utilizaron plaguicidas en las plantaciones de algodón, lo que provocó un problema de contaminación. La ictiofauna del lago fue brutalmente impactada. La industria pesquera, que en su apogeo empleaba a 40.000 personas y que era responsable por una sexta parte de todo el pescado consumido en la Unión Soviética, se derrumbó. Todo ello repercutió en la población local, que hasta el día de hoy tiene una baja esperanza de vida y una alta tasa de mortalidad infantil. No es casualidad que la tragedia del Mar de Aral haya sido considerada el peor desastre ambiental de la historia. Este relato es solo uno de los varios casos de intervenciones que pensaron que sabían lo que era mejor para la sociedad y utilizaron los fusiles del Estado para imponer agresivamente sus políticas. En mayor o en menor grado, todas las políticas públicas son así. El socialismo, al violar nuestro derecho natural a la autopropiedad, hace que los recursos naturales sean necesariamente infrautilizados o sobreutilizados. Además, crea conflictos insolubles y se alimenta de ellos para aumentar el grado de control social. La escritora Andy Rand escribió una vez:
Podemos ignorar la realidad, pero no podemos ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. En el caso del medio ambiente, aunque ignoremos que los recursos naturales son escasos, tratándolos como derechos y buscando su socialización, la realidad llamará a nuestra puerta. Caeremos en la tragedia de los bienes comunes. Habrá un incentivo para el agotamiento de estos recursos y surgirán diversos conflictos, cuyos ganadores serán siempre determinados por la fuerza. Por lo tanto, si realmente queremos resolver estos problemas, la solución es el libre mercado. Es privatizar los recursos naturales. En primer lugar, la privatización de estos recursos es la única solución ética. La ética de la propiedad privada puede deducirse lógicamente y es universal. Es válida para cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento. Como tal, previene los conflictos, protege a los más débiles y nos da una base legal clara para castigar a los que no la respetan y para restituir a los que son desrespetados. Siguiendo esta ética, un recurso natural será de quien primero se apropie de él o de quien lo reciba de otros a través de un intercambio voluntario. Una vez privatizados, los recursos naturales pueden comercializarse en un libre mercado, cuyos precios, ahora libres de distorsiones estatales, reflejan fielmente las preferencias subjetivas de las personas. Tenemos varias demandas de las cuales la protección del medio ambiente es solo una. Hoy en día, dada la interferencia económica del Estado, no tenemos forma de saber la posición exacta de la protección del medio ambiente dentro de esta lista de necesidades. Solo el sistema de precios en un libre mercado nos permite medir la importancia de las cuestiones ambientales en relación a las otras demandas. Déjenme contarles otra historia, por cierto muy ilustrativa. En la década de 1840, una plaga destruyó los cultivos de papas en el norte de Europa, lo que provocó una gran hambruna. Millones de personas quedaron desnutridas, muchas de ellas murieron y muchas se vieron obligadas a emigrar, lo que provocó un gran descenso en la población. La disminución de la oferta de este bien natural provocó un aumento del precio no solo de la papa en sí, sino también de otros alimentos. Esta es simplemente la ley de la oferta y la demanda, algo de lo que no podemos escapar. Una vez más, llenos de buenas intenciones, los trabajadores de la justicia social podrán gritar: ¡qué absurdo! Estos agricultores eran capitalistas malvados, la población está muriendo, están subiendo los precios. El gobierno debería haber intervenido y controlarlo todo. Bueno, si el gobierno hubiera intervenido, el problema solo habría empeorado. Un control de precios habría tenido dos consecuencias negativas. El precio artificialmente bajo de los alimentos habría llevado, en primer lugar, a un agotamiento casi inmediato de todos los pequeños stocks que habría y, en segundo lugar, a la ausencia de incentivos para que los empresarios tratasen de normalizar esta oferta. A medida de que las cosas fueron tomando su curso, los altos precios de los alimentos hicieron que algunas personas arriesgaran su propio capital y tiempo con la esperanza de que más adelante pudieran obtener más beneficios, ofreciendo aquellos bienes tan raros y buscados. Una de esas personas fue el agrónomo inglés John Bennett Lawes, quien en esa misma década, en 1840, desarrolló el superfosfato y puso en marcha la industria de los fertilizantes químicos, lo que provocó un aumento brutal en la producción agrícola y fue fundamental para la solución de la crisis. Entonces, vean que lo que salvó a los europeos no fueron las buenas intenciones de nadie, sino el deseo de lucro de empresarios como Lawes. Y ese es el papel fundamental de los empresarios. En una economía de libre mercado, se anticipan y tratan de ofrecer lo que creen que es deseado. Coordinando el uso de los recursos, incluidos los recursos naturales, los consumidores, a su vez, responden comprando o no lo que se les ofrece. Gracias al sistema de precios, las ganancias y las pérdidas indican si los recursos deben ser reasignados y cómo esto debe ser hecho. Dado que nuestros limitados recursos pueden ser reasignados o asignados de infinitas maneras, tenemos que hacer elección, sacrificando algunos de nuestros deseos por otros. ¿Cuál es la conclusión inescapable de esto? Es que en un libre mercado, la cantidad de naturaleza a preservar será exactamente la que la población en su conjunto considere necesaria. Sin embargo, todos podemos participar en la economía del mercado, animando pacíficamente a otros a mejorar este escenario que consideramos insuficiente. Esto no es mejor que abogar porque los políticos roben al pueblo con la esperanza de que milagrosamente hagan lo que se espera de ellos. Pero ¿qué pasa si una empresa desperdicia recursos naturales?, preguntarán los inquietos justicieros ambientales. A ver, en un entorno de libre mercado no hay barreras de entrada.
Dado que los recursos son escasos y que los empresarios buscan el beneficio, existe un fuerte incentivo para utilizar el menor número posible de estos recursos. Si una empresa es dirigida de manera irresponsable, gastando más recursos naturales de los que necesita, hay todo un incentivo para que otros tomen su lugar. Es precisamente este mecanismo de competencia de mercado el que hace que los empresarios derrochadores sean eliminados rápidamente. ¿Y qué pasa con la contaminación?, continuarán preguntando incansablemente nuestros amigos justicieros. Estos empresarios insensibles contaminarán todo. ¿Pero será así realmente? ¿Has intentado alguna vez tirar la basura en el patio de tu vecino? Probablemente no. Pero sabes que si lo haces, tu vecino no aceptará pasivamente esta suciedad. Quien es el dueño realmente cuida, dice el dicho. Y aquí es lo mismo, si los ríos, lagos y bosques y similares son privados, nadie dejará que su propiedad sea contaminada por la basura de otras personas. Y si eso ocurre, el propietario buscará sin duda alguna indemnización y un castigo a través de los tribunales. Y, por supuesto, estos tribunales también serán privados. Si el sistema judicial estatal no puede funcionar porque es un monopolio coercitivo y positivista, los tribunales privados voluntarios y naturales tendrán los incentivos adecuados para producir una justicia barata y de calidad. En este sistema de justicia, los costos de los daños causados por agresiones o catástrofes ambientales serán asumidos por quienes realmente los causaron y no por los contribuyentes. Del mismo modo, las reparaciones e indemnizaciones irán directamente a los que sufrieron el daño y no al bolsillo de los gobiernos. El economista español Jesús Huerta de Soto lo resumió bien. La mejor manera de preservar la naturaleza es extender la creatividad de los emprendedores y los principios de libre mercado a todos los recursos naturales, lo que requiere su completa privatización y una correcta definición y defensa de los derechos de propiedad. Sin estos derechos, nos dice Huerta, el cálculo económico se hace imposible, se impide la correcta asignación de recursos a las soluciones de las demandas, a sus solicitudes y se fomenta todo tipo de comportamiento irresponsable que conduce al agotamiento y destrucción injustificable de diversos recursos naturales. En resumen, pensando praxeológicamente, podemos decir que, primero, el suministro de bienes naturales y servicios ambientales es importante para el bienestar humano. Segundo, existen sin embargo otras demandas más importantes para el bienestar como la alimentación, la educación, la salud y la seguridad. Tercero, la importancia que se da al medio ambiente tiende a aumentar a medida que el libre mercado enriquece a las personas y satisface lo que éstas consideran que es prioridad. Cuarto, toda intervención estatal es antiética y antieconómica. Y quinto, toda solución de conflictos relacionados con el medio ambiente requiere el respeto de la propiedad privada. Los recursos naturales deben privatizarse simplemente porque es la única opción ética. De hecho, toda esta conferencia podría resumirse en una sola frase. Solo eso es suficiente. Sin embargo, la única solución ética es también la mejor económicamente, porque crea valor, genera riqueza y nos hace tener la cantidad exacta de naturaleza que la sociedad considera ideal. Así que si quieren escenificar la virtud, dar poder a los políticos y agredir a ciudadanos pacíficos, entonces defiendan esas políticas públicas que prometan conservar el medio ambiente. Ahora, si realmente quieren conservar el medio ambiente, olvídense de todo eso y defiendan con uñas y dientes la privatización de la naturaleza. Estimados, muchas gracias por su atención. Este texto fue basado en el libro En portugués o Ambientalista Libertario, escrito por el autor Marco Batalla. El libro está disponible gratuitamente en portugués y en formato electrónico en el Instituto Rothbard. Si te interesa, entra ahí y descárgalo. Hasta la próxima, nos vemos.